Hey, buenas a todos. En este video aprenderemos sobre cómo manejar la plataforma en línea Tinkercad. En esta plataforma podremos realizar simulaciones de circuitos que a su vez desarrollaremos en base a la guía SICK, que es una guía que te muestra paso a paso cómo crear circuitos complejos empezando desde cero. Una vez habiendo realizado la presentación de este video, procederemos a crear la cuenta en Tinkercad, ya que es la herramienta con la que estaremos trabajando a lo largo de este video. Como primer paso, iremos a nuestro navegador de preferencia y en Google escribiremos Tinkercad. Realizamos la búsqueda, entramos al primer link que nos aparece, esperamos a que cargue y una vez cargado lo único que haremos es dar clic en unirnos ya mismo. Damos clic en cuenta personal, o crear una cuenta personal e iniciamos sesión con Google. Esperamos a que cargue. Seleccionamos la cuenta con la que queremos registrarnos, que en mi caso será esta. Y una vez, en mi caso yo ya estoy registrado y es por esto que me entra directamente a la plataforma de Tinkercad. En su caso les pedirá que se autentifiquen mediante su contraseña y posteriormente les enviará un correo de verificación. De esta forma ya podrán empezar a trabajar en Tinkercad sin ningún tipo de problema. Ahora sí, comencemos con las presentaciones de los... Antes de empezar con la parte técnica, explicaré un poco en qué consiste nuestro primer circuito. Es un circuito bastante básico, pero nos ayudará a entender la ciencia detrás de los circuitos. Para esta primera práctica, desarrollaremos un LED parpadeante. Los componentes que necesitaremos los estás viendo en tu pantalla en este momento. Necesitaremos un LED, una resistencia de 330 ohmios, 3 cables y un Arduino para darle vida a nuestro proyecto. Habiendo explicado con anterioridad todos los componentes que necesitaremos para realizar nuestro pequeño proyecto, en la guía SKIT nos permite visualizar un diagrama de cómo estará realizado nuestro pequeño proyecto. Ahora, lo que haremos es irnos al panel principal de Tinkercad, en el cual tendremos que habernos logueado previamente, y en la parte derecha encontraremos los circuitos. Le daremos a crear nuevo circuito, esperaremos a que cargue, y una vez cargado vemos que en la parte derecha tenemos todos los componentes de los cuales disponemos. Previamente les comenté que necesitábamos hacer uso de una resistencia, un LED, no importa de qué color. También necesitamos una protoboard, que la encontramos un poco más abajo, o una pequeña placa de pruebas, y a su vez necesitamos un Arduino, que es el corazón o el cerebro de todo nuestro proyecto. Ok, ahora lo que haremos será posicionar los elementos en su correspectivo lugar. Haremos un poco más grande la pantalla para visualizarlo mejor. Como vemos o como nos enseña en la guía, los LED tienen dos patas, las cuales representan sus polaridades. Una pata representa la polaridad positiva y otra pata representa la polaridad negativa. Entonces lo que haremos será posicionar el LED de acuerdo a la forma en la que nosotros necesitamos. Lo que haremos será rotarlo hasta que tome la forma o la posición que nosotros necesitamos. Arrastraremos el LED hacia la protoboard en la posición que nos indica en el manual. Posteriormente haremos lo mismo con la resistencia, solo que esta cambiaremos su ohmiaje, ya que no tiene el correcto. Pondremos 330 ohmios, que es lo que nosotros necesitamos, y cambiaremos kiloohmios por ohmios. Una vez que la resistencia tiene el amperaje que nosotros necesitamos, lo colocaremos en la protoboard en la posición que nos indica la guía. Haremos uso de un pequeño cable para que la pata llegue correctamente. E igual, giraremos la resistencia para que quede en la posición adecuada, ya que si la ponemos en otra posición no podría funcionar. Ahora lo que haremos será sencillamente conectar el pin positivo del LED al pin número 13 del Arduino. Conectamos el cable. Ahora lo haremos a un tamaño más adecuado para nosotros poder trabajar. Y del pin número 5 conectaremos al pin positivo de la protoboard. Del pin GND o tierra lo conectaremos al pin negativo de la protoboard. Ahora procederemos con el código del Arduino. Nos vamos a código, en bloques lo cambiamos por texto, damos en continuar y como vemos tenemos un void setup que está configurado con el pin número 13. El void setup básicamente es la función que se ejecuta al iniciar el programa o el Arduino, y el void loop es un bucle que se ejecutará constantemente mientras el Arduino esté encendido.
En Digital Write nos permite encender el LED mediante el pin número 13. Ponemos que nos ayuda a encender el LED. Posteriormente le damos un delay de 1000 nanosegundos o milisegundos, que vendría a ser un segundo. Posteriormente, si el Digital Hide nos ayuda a encender el LED, el Digital Low nos ayuda a apagar el LED. Dejamos comentado que este nos ayuda a apagar el LED y posteriormente le damos un delay de 100 milisegundos, que vendría siendo un milisegundo o un segundo. Iniciamos la simulación, esperamos a que cargue y como vemos nuestro LED enciende y apaga tal como estaba previsto en la práctica. Para realizar el circuito número 2 lo que utilizaremos será un potenciómetro, un LED, una resistencia y 6 cables. Básicamente este circuito lo que nos permitirá es visualizar de qué forma un potenciómetro regula la cantidad de voltaje que pase hacia X dispositivo en general. De esta manera podemos nosotros controlar la intensidad con la que un simple LED se ilumina o con la que una bocina funciona. Y de esta forma, o aplicándola en un concepto real, es la manera en la que nosotros regulamos el sonido de nuestras bocinas o de nuestros parlantes, por ejemplo. Procederemos con la creación del circuito para entenderlo de una mejor manera. Los circuitos. Una vez explicado todos los componentes que necesitamos para realizar esta práctica, procederemos a irnos al Tinkercad. Como vemos, necesitaremos un LED, una resistencia de 330 ohmios y un potenciómetro. A su vez, procederemos a conectar los componentes. Ponemos el potenciómetro en el área que le corresponde, colocamos nuestra resistencia, a su vez conectamos el diodo, que nos servirá como indicador, conectamos el terminal 1 del diodo al cátodo del diodo, procederemos a conectar el cátodo del potenciómetro a la pista negativa de la protoboard. El terminal 1 lo conectamos a la pista positiva de la protoboard y el terminal 2 lo conectamos al puente análogo 0. A su vez conectamos los 5 voltios a la pista positiva de la protoboard, el terminal GND a la pista negativa de la protoboard. A su vez el pin 13 lo conectamos al terminal 1 de nuestro diodo. Procederemos con el código. En el void setup declaramos un pin mode 13 como output, cerramos un punto y coma. Posteriormente declaramos una variable int en la cual almacenaremos el valor del sensor value. Posteriormente le asignamos un valor a esta variable y este valor lo va a tomar en base a las señales recibidas en el puente análogo a 0, así que lo concatenamos con ese puente. Posteriormente lo que hacemos es encender y apagar el LED con Digital Write, paréntesis, concatenamos el pin 13 y lo encendemos con el comando hide. Cerramos, punto y coma, asignamos un delay en base al valor que toma el sensor value. Cerramos y ahora apagamos el sensor o el LED con Digital Write, concatenamos con el pin 13, y por último asignamos un delay en base al sensor value como lo hemos hecho anteriormente. Ahora lo que hacemos es, primero asignamos una variable, posteriormente asignamos un valor a esa variable en base al puente análogo 0. Posteriormente encendemos el LED, luego hacemos una espera en base al valor del sensor, posteriormente apagamos el LED para que nos indique si está encendiendo o apagando
y posteriormente asignamos un delete en base al sensor. Ejecutamos el código y en este caso nos genera un error en el scope, principalmente porque hemos escrito mal la palabra digital write. Entonces procederemos a reescribir esta palabra y escribirla de la forma correcta. Concatenamos con el puente 13, y le asignamos el comando hide para encender. Ejecutamos el código y como vemos el sensor o el LED empieza a prender y apagar. Nos acercamos un poco para apreciarlo mejor. Regulamos el potenciómetro y vemos que entre más bajo el LED parpadea de una forma más lenta y entre más aumentamos la potencia del sensor o del potenciómetro, el LED empieza a parpadear de una forma más rápida. Y de esta forma hemos concluido con la práctica del día de hoy. Para la práctica 3, lo que necesitaremos será un LED RGB, 3 resistencias de 330 ohmios y 6 cables, aunque pues en mi caso reduje la cantidad de cables que necesitaremos, ya que realicé un par de variaciones en el diseño del circuito. Pero prácticamente de esta manera podemos ver cómo es que un LED, simplemente variando el voltaje que le llega a cada uno de sus distintos LED, rojo, verde y azul, puede crear infinidad de colores sin ningún problema. Comenzaremos con la creación del circuito. Buenas a todos. Una vez habiendo explicado los componentes que necesitaremos para realizar esta práctica, procederemos a realizar este circuito. En concreto, este circuito yo realicé unas modificaciones que las explicaré más adelante, pero estas modificaciones van en aras de mejorar la eficiencia de nuestro circuito y de la optimización de los puertos de nuestro Arduino Uno o de nuestra Redboard, que son las que se utilizan. Vamos a Tinkercad para explicarlo. Como vemos, aquí ya tenemos los elementos que necesitaremos. Tenemos un LED RGB, tenemos 3 resistencias de 330 ohmios, tenemos un Arduino Uno y a su vez tenemos una protoboard, que es con la que hemos estado trabajando últimamente. Conectaremos nuestro LED RGB a la protoboard. Posteriormente conectaremos cada una de las resistencias en orden, cuidando de no conectar el cátodo de nuestra resistencia. Para verlo podemos tocar los pines del RGB y de esta forma vemos qué pin es cada uno, y de esta forma nos ahorraremos o evitaremos que nos confundamos a la hora de conectarlos. Ahora procederemos a conectar, como les mencionaba, cada una de las resistencias en cada una de las patas correspondientes a un color de nuestro LED, y de esta forma podremos proseguir con la creación de nuestro circuito. Ok, ahora conectaremos a nuestro Arduino, y aquí vienen una de las modificaciones que yo hice. La principal es que en lugar de conectar nuestras resistencias a un puente concreto de 5 voltios, lo conectaremos directamente al Arduino. Es decir, no conectaremos el puente de 5 voltios al carril positivo de la protoboard, sino que conectaremos directamente el Arduino a uno de los puertos. A continuación lo verán. Primero lo que haremos será cambiar el color de nuestros cables para posteriormente no confundirnos a la hora de realizar el código. Ahora conectaremos la pata o el cátodo negativo de nuestro RGB directamente a la protoboard y no lo conectaremos a un carril negativo de la protoboard. Una vez habiendo hecho esto, cambiamos el color de nuestro cable a negro para identificarlo de una mejor manera. A su vez, ahora lo que haremos será conectar el cable azul al puente o al puerto 5 de nuestro Arduino. Le cambiamos el color a azul para identificarlo de mejor manera. Y a su vez conectamos la pata verde o de color verde de nuestro RGB al puerto número 3. Como vemos, no necesitamos los carriles positivos y negativos de nuestra protoboard, ya que lo podemos hacer todo directamente con el Arduino y nos ahorramos muchos puertos. Una vez habiendo explicado esto, vamos a proceder con el código. Ok, dentro del código vamos a declarar 3 variables. Como vemos, yo tengo el código vacío, ya que de esta forma se me hace más óptimo y mejoro el código escribiéndolo desde cero y no dejándome guiar por lo que dice Arduino desde cero. Empezaremos declarando 3 variables. Esas variables las asignaremos a un color en concreto y les daremos el valor del puerto al que están conectados dentro de nuestro Arduino.
Empezaremos declarando color rojo, que como vemos lo tenemos conectado al puente PWM6. El color verde lo tenemos conectado al puente o al puerto PWM3. Y el color azul lo tenemos conectado al puerto PWM5. Así que asignamos cada uno de estos valores a nuestras variables para posteriormente utilizarlos. Ahora declararemos una cuarta función llamada random number. Posteriormente les explicaré para qué utiliza esta función o esta variable, pero es bastante interesante. Ahora procederemos a crear nuestro void setup, que es con el que nosotros trabajaremos. El void setup, recordemos que nos sirve prácticamente para que sea la función que el Arduino ejecuta cuando enciende o cuando arranca. Dentro de este void setup crearemos lo siguiente: simplemente realizaremos la asignación de pines para declararlos como salida. Una de las ventajas del puente PWM frente a un puente análogo como tal o a un puerto análogo es que, como vemos, en el Arduino tiene analog in, que es entrada análoga, más no puede salir. Sin embargo, el puente PWM como tal es un puente análogo que nos permite salida de voltaje del mismo. Entonces lo podemos declarar como output, y esta es la manera por la cual yo no utilicé el puente de 5 voltios en nuestro Arduino, ya que los puentes PWM pueden tener salida de voltaje, por tanto no necesito el puente de 5 voltios. Ahora lo que haremos será cada una de las variables asignarlas como output, y así le estamos indicando a nuestro Arduino que mediante ese puerto saldrá voltaje. Cerramos nuestro void setup y ahora vamos con el void loop. Dentro del void loop básicamente surgirá toda la magia que hace que nuestro Arduino o nuestro LED RGB cambie de color constantemente. Dentro de nuestro void loop crearemos lo siguiente: crearemos una estructura for, que básicamente una estructura for es una estructura que nos permite crear un bucle mediante el cual nosotros podemos trabajar o generar un rango del cual ese bucle se va a repetir para crear proyectos interesantes dentro del mismo. Declararemos dentro de nuestro ciclo for una variable x que nos servirá como contador. Asignaremos un punto y coma, crearemos una condición, que esta condición es mientras x sea menor que 255, ya que 250 menor que 256, ya que 255 es el rango máximo de voltaje que puede salir a través de un output, que vendría siendo similar a 5 voltios, ¿no? Ahora crearemos lo siguiente, y aquí es donde utilizaremos la variable random number. Primero crearemos random number y asignaremos un valor mediante el comando number o random. Este comando prácticamente nos permite generar un número aleatorio entre un rango que nosotros le asignamos. En este caso quiero que genere un número aleatorio entre 0 y 255. Una vez creado ese número lo asignaremos posteriormente. Ahora con el comando analog log write lo que haremos será enviar el voltaje por ese puerto. De esta forma lograremos encender cada uno de los colores de nuestro LED. Asignamos o empezaremos con el color rojo. Lo que haremos será a este color como tal le asignaremos la variable random number para que tome el valor que tome el random number. De esta forma tendrá una salida de voltaje diferente a la que tendrán las otras dos variables. Pondremos punto y coma ahí. Ahora igual, analog write. En este caso asignaremos el color azul o verde, ya veremos. Asignaremos el color azul mismamente, y esta sí la utilizaremos bajo la variable x, sin modificaciones. En el siguiente, en el analog write para el color verde, lo que haremos será simplemente sumarle, no sé, 10 unidades a x. De esta forma nos aseguraremos que ninguno de los tres colores será igual. Una vez terminado el código, vamos a ejecutarlo.
Como vemos, bueno, prácticamente todo nuestro for ya está declarado. Corregiremos unos cuantos errores de escritura que tuvimos. Y sí, podemos ejecutar el código. Ok, nos generó varios errores. Vamos a empezar a descifrar uno a uno por qué se sucedió cada error o cada conflicto. Ok, vamos a ver primero. Como vemos, aquí nos falta un punto y coma. Ese punto y coma es crucial a la hora de desarrollar un ejercicio con código. Ok, sigamos. Como podemos ver en la pantalla de error, vemos que a long le hace falta una n y por ese motivo no nos funcionaba. Una vez solventado todos los errores, iniciamos la simulación de nuestro código y como podemos ver, nuestro LED funciona como debería funcionar según la práctica, utilizando menos componentes y simplemente agregando otras variables a nuestro código. Y de esta forma es que yo le di solución a la guía número 3.